como el tiempo. Ok, bueno, a Eddie quiero hacerle la siguiente pregunta. Y él dice que no estoy tratando con el tema, pero sí lo estoy tratando. Y para usted, Eddie, Jesucristo es Dios. Le voy a hacer la pregunta. El sujeto Dios, escúcheme bien, el sujeto Dios que amó al mundo en Juan 3:16 es el mismo sujeto Dios que se manifestó en carne en primera de Timoteo 3:16, ¿sí o no? ¿La entendió o le repito la Bueno, pregunta? pero en 1 Timoteo 3:16 no se manifiesta ningún sujeto. ¿Se entendió la pregunta entonces? Para que No, responda. No, la verdad que no. escúcheme la pregunta. De la nueva. Escúcheme la pregunta. Escúcheme la pregunta. El sujeto Dios que amó al mundo en Juan 3:16 es el mismo sujeto Dios que se manifestó en carne en primera de Timoteo 3:16, ¿sí o no? Adelante. ¿Entendió la pregunta? Sí. Primero un sí y después o un no, y después... No. No es el mismo sujeto Dios. ¿Verdad? Porque el texto es enfático, y incluso su pregunta, ¿verdad?, raya, ¿verdad?, en negar la escritura, porque la escritura es enfática, porque de tal manera amó Dios al mundo, haciendo alusión al Padre, el Padre es llamado el único Dios verdadero, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo, y ese Hijo también es llamado el único Dios verdadero, dice, porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, y ese Hijo Jesucristo hace una clara distinción con su Padre, siendo Dios encarnado, ¿verdad?, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Nunca Jesucristo, usted tiene que demostrarme aquí que Jesucristo es el Padre, ¿verdad? No con sus conclusiones. Aquí la escritura, ni siquiera el apóstol Juan, ¿verdad?, establece que Jesucristo es el Padre. Sino establece que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene la misma naturaleza y la misma sustancia de su Padre, ¿verdad? Y que son dos personas totalmente distintas, ¿verdad? Aquí, este único Dios, el Padre, envía a este único Dios, el Hijo. Son distintos en persona, ¿verdad?, pero no distinto en su naturaleza y en su sustancia. Y se lo voy a recalcar nuevamente, mi estimado Wilfredo, hasta que lo entienda, porque usted no lo ha entendido. Y aquí también todos sus amigos, ¿verdad?, unicitarios que está aquí en el chat, ¿verdad?, molestando y todo ese tema, ellos no entienden ese texto, ¿verdad? Ellos no entienden esto y espero que lo entiendan. Aquí no se está hablando de dos dioses distintos porque tienen la misma naturaleza divina, la misma y única sustancia, estimado Wilfredo. Entonces, ¿qué persona envió al Hijo? El Padre. ¿Quién obviamente murió por nosotros en el Calvario de la cruz? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Y ni siquiera he negado el texto y me he dedicado a, ¿verdad?, en el texto bíblico, no como usted. ¿Verdad? Porque usted ha rechazado el texto bíblico. ¿Mm? Usted interpreta una cosa de donde no se sabe de dónde saca esa interpretación. Tiempo. Ahora vendría la refutación de Wilfredo. Bueno, espero que no me moleste el internet porque quiero hacer algo. Avísame, Ricardo, para empezar con mi refutación, que esto está bueno. Ya, ahora ya. Empiezo. Ok, listo. Vea la pregunta. Esto es una pregunta demoledora para Eddie. Esta pregunta lo destrozó y lo hizo confesar un politeísmo. Vea mi pregunta. El sujeto Dios que amó al mundo en Juan 3:16 es el mismo sujeto Dios que se manifestó en carne en 1 Timoteo 3:16, ¿sí o no? Él dijo que no. El sujeto Dios que amó el mundo es el mismo sujeto Dios que se manifestó en carne en 1 Timoteo 3:16. Eddie dijo no. Si este sujeto Dios que amó el mundo no es el mismo sujeto, entonces este sujeto Dios que se manifestó en carne es un sujeto Dios distinto al que amó el mundo. Aquí hay dos dioses. Un sujeto Dios que amó el mundo, pero que no es el que se manifestó en carne. Eddie, eso es politeísmo. En el nombre de Jesús le aconsejo con mucho amor que usted se regrese a la doctrina de la unicidad.
Usted no, ahora, a usted quiere ahora arreglar el asunto con un Dios sustancia, que el Hijo tiene la misma sustancia. Otro problema. Usted dice que el Hijo es el verdadero Dios y que el Hijo, siendo el verdadero Dios, hace una distinción. Hace una distinción entre el Padre como el único Dios. Ahora, si el Hijo hace una distinción, el Hijo siendo Dios hace una distinción entre el Padre como Dios, entonces usted nos está presentando a dos dioses. Un Hijo que es Dios distinto del Padre que es Dios. Dos dioses. Eddie, esta pregunta fue mortal, porque si el sujeto Dios que amó el mundo en Juan 3:16 no es el mismo sujeto Dios que se manifestó en carne en 1 Timoteo 3:16, eso es politeísmo. Usted tiene dos dioses. Dejó la única doctrina verdadera, la unicidad, para irse. Se cumplió el tiempo.